Para pedir respeten nuestros derechos, primero hay que conocerlos. Alianza Sierra Madre, Asociación Civil, presenta Derechos humanos de los pueblos indígenas. Saludamos a todos los que nos escuchan y esperamos que estas pláticas sean de su interés. Buen día, Ernesto. Buen día, Kiriaki, y buen día a quienes nos escuchan y ponen atención a lo que comentamos. Abogado, en pláticas anteriores hemos hablado de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, pero ¿qué cree? Aún no platicamos sobre lo que dicen que es un pueblo indígena. Tiene razón, Kiriaki. Así que vamos a iniciar este programa señalando que el artículo 2 de la Constitución mexicana dice que pueblos indígenas son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Esto quiere decir que nuestros antepasados estaban en estos territorios desde antes que los colonizadores, los barbados, llegaran a lo que hoy es nuestro país, México. Y que desde entonces hemos conservado y adaptado formas de organización nuestras, como autoridades, nuestra forma de hacer las faenas, nuestras formas de curarnos, el yumari. Cuando la Constitución dice pueblo indígena, se refiere a todas las personas que tenemos la misma costumbre. Con esto se nos reconoce en el papel más grande que tenemos en México, la Constitución mexicana. Kiriaki, ahora que estamos hablando de pueblos indígenas, ¿cuántos de estos pueblos hay en Chihuahua? Mira, Ernesto, de los que quedan de los pueblos originarios de estos territorios está el pueblo Otomi, también le dicen Tepehuán del Norte, el pueblo Oba o Pima, el pueblo Rarámuri o Tarahumara y el pueblo Guarijío o Guarijó, aunque desde hace como 20 años han estado llegando principalmente a las ciudades del estado personas indígenas de otros pueblos de México, como los mixtecos, mazahuas, zapotecos, huirrárica y otros más. Entonces, si una gente sale a vivir lejos de sus pueblos de origen, ¿sigue siendo parte de ese pueblo indígena? Pues claro, porque si uno no quiere dejar de seguir siendo Otomi, Rarámuri o Pima, y sigue uno practicando, haciendo la costumbre, como nos enseñaron nuestros padres y nuestros abuelos, nunca dejará de serlo. Un pueblo indígena está formado por su gente, la que vive en sus territorios, desde sus abuelos o antes, y por aquellos que por necesidad o por gusto se van a vivir a otro lugar. A ver, ¿y ustedes que nos escuchan en este momento, saben cuántos pueblos y comunidades indígenas hay en todo México? Pues yo le digo, son más de 60 pueblos en los que se hablan diferentes idiomas y hasta conservan sus formas de elegir a sus autoridades de acuerdo a su costumbre. Pero, ¿qué es una comunidad indígena? ¿Y cómo la entiende el gobierno? Pues este artículo 2, del que les hemos platicado ya, y que está en la Constitución mexicana, dice que las comunidades indígenas son aquellas comunidades integrantes o miembros de un pueblo indígena que forman una unidad social, económica y cultural asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. Algo que nos parece importante decir es que en este artículo 2 que habla de territorio, pero hay que aclarar que territorio no es una forma de propiedad de la tierra, como lo dice la Constitución y la ley agraria. No, a ver, espérese. Explíquenos bien esto, como si estuviera limpiando frijolitos para cocer. Vámonos despacio, Ernesto, porque esto de la tierra y el territorio es muy importante. ¿Qué dice la Constitución sobre los territorios indígenas, Ernesto? Bueno, hay que hacer notar que nuestra Constitución dice la palabra territorios, pero cuando habla de las formas de propiedad, no más habla de tierras. En este mismo artículo 2 se dice que la ley reconoce y protege a los pueblos indígenas el derecho a
conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en la misma Constitución. También dice que se reconoce el acceso con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en la propia Constitución y en las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute de los recursos naturales de los lugares en que habita. Enseguida lo voy a explicar un poco. Muy bien, dentro de la misma Constitución, pero en un artículo, en el 27, que tiene que ver con las tierras, dice que la ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas. Pero a ver, Ernesto, ¿existe una diferencia entre tierras y territorio o son lo mismo? Claro que la hay, y es mucha, pues cuando se habla de tierras estamos hablando del lugar donde tenemos nuestra casa, el rancho, donde sembramos, donde criamos las gallinas, los marranos, lo que es propiedad de la familia, pues. En cambio, los territorios abarcan todo lo que se encuentra hasta donde tenemos posesión colectiva, donde están los árboles. Vamos a encontrar también ríos, arroyos, la iglesia, pasto, donde pastan las chivas y las vacas. Todo esto constituye el territorio. Es importante recordar que los territorios indígenas están desde antes que existieran los municipios, los ejidos o las comunidades agrarias. Pero a ver, Ernesto, vámonos despacito, porque ya dijo dos palabras que son importantes también: propiedad y posesión de la tierra. ¿La diferencia, Ernesto? Mire, la propiedad significa tener un título. Los papeles se crearon para demostrar quién es el dueño de la tierra. Los ejidatarios y los comuneros son propietarios porque tienen un documento. En cambio, la posesión es solo vivir en un lugar, aunque no se tengan papeles. Pues esto es muy importante saberlo, Ernesto. Por eso es tan importante tener los papeles. Con ellos demostramos que somos dueños de nuestra tierra. Y así nadie nos la puede quitar, ni meterse a la brava. Exacto. Como ya se dijo, los territorios indígenas están desde antes de la llegada de los españoles a estas tierras y se las fueron dejando de padres a hijos y hasta nuestros días. Los territorios indígenas existen, pero no son reconocidos como forma de propiedad de la tierra. La gente indígena nunca participa cuando se hacen las leyes y muy pocas veces los toman en cuenta. Las únicas formas reconocidas de propiedad de la tierra en México, según lo dice el artículo 27 constitucional, son la propiedad del Estado, la pequeña propiedad privada y la llamada propiedad social, que vienen a ser las tierras de los ejidos y las comunidades agrarias. La Constitución no reconoce como propiedad los territorios que poseen los pueblos indígenas. Lo que necesitamos en Tarahumara es lograr que se cambie la ley y reconozcan nuestros territorios como pueblos y comunidades indígenas y no como ejido o comunidad agraria. Mientras conseguimos que se cambien las leyes, podemos exigir se reconozca y respete nuestro derecho como una comunidad agraria. En el siguiente programa platicaremos con más detalle de esto de los territorios, los ejidos y las comunidades agrarias, porque ya se nos está terminando el tiempo. Les recordamos que es necesario que revisen la Constitución, el Convenio 169 y la Ley Agraria. Por ahí búsquenlos para que conozcan sus derechos y los puedan hacer valer. Estas pláticas son una producción de Alianza Sierra Madre Asociación Civil con la cooperación de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Nos despedimos de ustedes